El día de hoy hablaremos de Luis Díaz, un apasionado programador que ha desarrollado un software para el mejoramiento de su empresa. Pero, terminado el software, tuvo una incógnita que es, ¿qué debe hacer ahora? Por esta razón fue a hablar con Christopher, su compañero, para que lo asesore en el siguiente paso. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo vas con las codificaciones del programa que estabas desarrollando? Después de tanto tiempo, al fin lo he completado, pero he estado pensando, ¿qué pasaría si alguien en el mundo ha creado una obra similar? Es una pregunta muy extraña, pero puede darse el caso. Es cuando esa persona puede reclamarte por atentar contra sus derechos de autor. ¿Derechos de autor? ¿A qué te refieres con eso? Pues básicamente son normas y principios que protegen la creación de un autor. El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de una obra que forma parte de la propiedad intelectual, ya sea literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Dichos derechos actualmente forman parte de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Eso quiere decir que puedo proteger mi software para evitar que alguien me lo robe? Exactamente. Ok, entiendo, pero ¿y en el caso de artistas que han muerto, alguien puede tomar su obra? No, en teoría, aunque ocurren ciertos inconvenientes en cuanto a la explotación económica de una obra, sin embargo, como autor tienes tanto derechos morales como patrimoniales, donde los primeros protegen el vínculo que existe entre tu obra y tú como autor. Gracias a ellos, aunque pase mucho tiempo, se siguen reconociendo al creador como el hacedor de su creación, como es el caso de la Sonata Claro de Luna de Beethoven, que a pesar de que han pasado años, se sigue reconociendo como su autor. Los derechos de autor se subdividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son de carácter perpetuo, inalienable, inembargable e irrenunciable. Son reconocidos como derechos morales el derecho de divulgación, de paternidad, de integridad y de retiro de la obra del comercio. El derecho de paternidad, donde el autor tiene el derecho de ser reconocido como el padre de su obra y darla a conocer a través de su nombre bajo seudónimo o signo o en forma anónima. El derecho de divulgación, donde el autor es el que decide el cómo y cuándo se da a conocer su obra. También está el derecho de integridad, donde el autor tiene el derecho de oponerse a que su obra sea modificada o alterada, ya que nadie puede deformar, mutilar o transformar una obra ajena. Asimismo, el derecho de modificación expresa que el autor es el único que puede realizar cambios a su obra antes o después de su publicación. Finalmente, el derecho de retracto o retiro, donde el autor tiene derecho a retirar su obra del público, si por algún motivo considera que daña su reputación o su moral, y así lo decide un juez, asumiendo la responsabilidad de pagar los costos que ese retiro implica. Tengo una duda. Entonces, en el caso de las distribuciones o copias de mi obra que estén destinadas a la venta, ¿aún así me protegen estos derechos? En ese caso entran los derechos patrimoniales de los que te había hablado antes. Estos te permiten explotar económicamente tu obra y, a diferencia de los anteriores, si mueres puedes heredarlos o transferirlos a alguien para que se siga explotando. Como su nombre lo indica, los derechos patrimoniales influyen directamente en el patrimonio del autor o derechohabientes y les da la posibilidad de obtener beneficios económicos de su obra. Dentro de los derechos patrimoniales están contemplados el derecho de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución. El derecho de reproducción o copia, donde el titular es el que puede decidir si permite o deniega la reproducción de su obra por cualquier medio o procedimiento. El derecho de la comunicación pública es el derecho que tiene el titular de la obra de autorizar o prohibir que su obra sea comunicada por cualquier medio al público.
El derecho a la transformación abarca las traducciones, adaptaciones o resúmenes de una obra. El derecho de distribución, donde el titular decide cómo va a permitir acceso a su obra al público, ya sea por venta, alquiler, etc. Ok, entiendo. Y cuando se hace pública una de estas obras en un medio público, como los noticieros, ¿se están violando los derechos de autor? Para estos casos existen ciertas excepciones. Por ejemplo, si se quiere divulgar una obra con fines informativos, o como también el caso de la educación, donde se puede citar autores dándoles el respectivo crédito, o para investigaciones, donde se puede tomar estas obras para proyectos o tesis con la debida referenciación. Vaya que siempre es un tema interesante, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Me interesaría saberla. Conozco una persona que nos puede explicar más a detalle sobre esto. En ese momento, Christopher y Luis fueron donde su amigo para que les cuente la historia sobre los derechos de autor. Te presento a Robin, él es un conocedor de la historia de los derechos de autor. Mucho gusto, efectivamente me he informado sobre el tema en cuestión. Yo como autor de un programa software tengo mucha curiosidad sobre el tema. ¿Podrías por favor darnos una reseña histórica sobre los derechos de autor? Gracias. Por supuesto. Tras la creación de la imprenta inició una mayor distribución de los libros y escritos al público. Sin embargo, en muchos casos, el dueño de la imprenta era quien se quedaba con el crédito mientras el autor pasaba al olvido. Más tarde, el 10 de abril de 1710, se crea el Estatuto de la Reina Ana, que fue el primer reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor con el objetivo de eliminar los monopolios que se habían creado y brindarle al autor el reconocimiento como titular de su obra y por consiguiente de los derechos que de ella derivan, entre estos el de autorizar la reproducción de su obra y poder escoger el editor que la realice. Pero también lo que se buscaba era el fomento de las artes literarias y artísticas, ya que los autores generalmente eran robados y esto hacía que perdieran la motivación para seguir creando. Luego se firma el Convenio de Berna el 9 de septiembre de 1886 como Tratado Internacional para la Protección de los Derechos de Autor, apoyándose en 3 principios básicos. Y además contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima de obras literarias y artísticas que se concede al autor. Estos principios son: en primer lugar, las obras literarias y artísticas de autores de los países de la Unión o publicadas por primera vez en uno de dichos países podrán recibir en cada uno de los demás estados contratantes la misma protección que estos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos. En segundo lugar, esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna. Y finalmente, en tercer lugar, esa protección es independiente de la existencia de una ya protección correspondiente en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la Convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada, una vez que cese el tiempo en el país de origen. En cuanto a las vigencias, la regla general dispone que se deberá conceder una protección como mínimo hasta que concluya un periodo de 50 años a partir de la muerte del autor. Oye, qué amable eres. Muchas gracias por toda esta información. Ahora quisiera saber algo más. ¿Cómo puedo hacer yo para registrar mi software? En ese caso, puedes ingresar a la página web para informarte mejor o puedes hablar directamente con mi amiga, quien ha realizado el proceso de inscripción de software anteriormente. Al día siguiente, Robin llevó a Luis donde su amiga para que le explique la forma en cómo hacer la inscripción de su proyecto software. Ella es Luisa. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Qué tal? ¿Puedes explicarnos el proceso de inscripción del software? Claro que sí. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que el software o soporte lógico
Colombia es tratado como obra literaria o artística según la Ley 23 de 1982 y tiene un periodo de duración de la vida del autor de 80 años después de su muerte. También hay que tener en cuenta que existen unos requisitos según la Ley 23 de 1982 y de su decreto reglamentario 1360 de 1989. El software es tratado como una creación propia del dominio literario siempre y cuando cumpla con las características necesarias. El artículo 2 de dicho decreto propone lo siguiente. El soporte lógico software comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar. En conjunto con el artículo 3, que especifica cada componente en cuanto al término programa de computador, abarca las instrucciones ordenadas, ya sea en lenguaje natural o codificado, independiente del almacenamiento. También especifica que la máquina capaz de procesar información realiza con ello una acción específica. Para definir descripción de programa es necesario acudir al término presentación, que abarcaría los procedimientos detallados de las instrucciones que componen el programa. Finalmente, el material auxiliar hace referencia al soporte necesario para entender el software, teniendo en cuenta que debe ser distinto a un programa de computador. En esto se pueden incluir los manuales de instrucciones. El trámite que debe seguir ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el registro de soporte lógico inicia con el diligenciamiento del formato establecido en donde se encuentra la solicitud de inscripción de soporte lógico o software. Cabe resaltar que los datos deben ser claros y legibles y deben tener la firma que finalmente será adjuntada con la copia de la obra y los demás documentos a la oficina de registro. Aunque ahora también se da la facilidad de realizar el registro en línea a través del sitio web del gobierno destinado a ello. El trámite de registro tiene un término de duración de 15 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. Si no se presenta ningún problema en este lapso de tiempo, se puede optar por ir personalmente a las oficinas de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, ubicada en Bogotá, o realizar un pago mediante el servicio de envíos. Finalmente, las licencias para el software comprenden tanto para el software libre como para el software privativo, donde depende de cómo estés orientado en cuanto al trato que le dará el usuario final a tu creación. En el caso que decidieras compartir totalmente el código de programación de tu programa, necesitarás una licencia de código abierto, donde las más conocidas son las que provee GNU. O en el otro caso, si no deseas compartir tu programación y además quieres establecer ciertas condiciones para el uso de tu software, tienes que irte por el camino de los llamados acuerdos de licencia de usuario final. En ese caso mi software está regido por ciertas normas. Además no comparto el código fuente, por lo que tendré que tener una licencia privada. Muchas gracias por toda esta información. Gracias al registro de su software, Luis pudo gozar los derechos de su obra y así brindarle a su empresa un crecimiento exponencial. Gracias a todos por su atención y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.